¿El Perú no es solo un país en vías de desarrollo? Murmuró para sí misma Mei Lin, una estudiante de secundaria de una prestigiosa escuela en Shanghái, mientras contemplaba la lista de destinos para el viaje de estudios. Para ella, el Perú era simplemente una nación inferior a China, un lugar que no merecía el tiempo ni el esfuerzo del viaje. Si no hay nada interesante, ¿qué se le va a hacer?, pensó con desdén. Pero si es aburrido, al menos tendré material para burlarme en mis redes sociales. Sus compañeros de clase no pensaban muy diferente, compartían la misma visión negativa y condescendiente. Sin embargo, toda esa torre de prejuicios y arrogancia se derrumbaría estrepitosamente en tan solo 3 minutos, el tiempo que tardó su avión en aterrizar y abrir sus puertas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Imposible. ¿Esto es el Perú? La imagen que Mei Lin tenía frente a ella era un universo completamente distinto al que había fabricado en su mente. ¿Cuál era la verdad que estaba a punto de descubrir? Cuando llegó el momento de regresar a su país, se dio cuenta de que se había transformado en una persona completamente diferente. ¿Qué tenía el Perú que pudo cambiar su corazón de una manera tan profunda? Acompáñenos a descubrir su increíble historia. No quiero ir al Perú, para nada, dijo Mei Lin con un largo suspiro en el aula después de clases, al escuchar que el destino del viaje de estudios había sido confirmado. ¿Por qué tiene que ser el Perú, profesora? Ya le había dicho que yo prefería ir a Europa. Las quejas de los otros estudiantes resonaron en el salón, haciendo eco de su frustración. Mei Lin continuó, con la voz cargada de superioridad. ¿El Perú es un país menos desarrollado que China, o no? ¿Por qué tenemos que perder nuestro tiempo en un lugar así? Sus compañeros asintieron, validando su desprecio. Sí, sí. He oído que es un país en desarrollo, ¿verdad? Seguro que son pobres, que no tienen ni para alimentar a su gente, comentaron entre ellos, lanzando insultos velados y repitiendo estereotipos ignorantes. Bueno, ya que tenemos que ir, al menos tomemos muchas fotos, propuso Mei Lin, cruzándose de brazos con una sonrisa maliciosa. Las subiremos a nuestras redes en China para mostrarles a todos la verdadera realidad del Perú. Buena idea, exclamó uno de sus amigos. Iremos a buscar pruebas de lo subdesarrollado que es el Perú, y luego nos reiremos de ellos. En sus mentes, el Perú era un país atrasado, sin valor alguno para ser visitado. La imagen que tenían estaba construida a base de fotografías de ruinas antiguas, montañas desoladas y llamas en paisajes áridos. No había espacio en su imaginación para la modernidad ni el progreso. Meses después, el día del viaje llegó. Mei Lin y sus amigos abordaron el avión hacia el Perú con resignación. Vamos para que esto se acabe de una vez, se decían. Pero a la vuelta, regresaremos con un montón de anécdotas para burlarnos, ¡qué buena! Ese era su sentir en aquel momento, sin la más mínima sospecha de que sus mentes y sus corazones estaban a punto de experimentar una transformación radical. El primer día del viaje de estudios. El avión que transportaba a Mei Lin y a sus compañeros finalmente aterrizó en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Ah, solo quiero que esto termine para volver a casa, masculló Mei Lin mientras bajaba las escaleras del avión. De seguro es un aeropuerto viejo y descuidado. Pero bueno, le tomaré una foto para el recuerdo. Su mejor amiga, Jia Li, a su lado, añadió con el mismo tono de aburrimiento. Sí, pues. Será un aeropuerto de mala muerte. Pero en el instante siguiente, ambas tuvieron que frotarse los ojos, incrédulas. La escena que se desplegaba ante ellas no era la de un aeropuerto de un país pobre, como habían fantaseado. Asumare, ¿qué es esto? El vestíbulo principal brillaba con pisos de un mármol pulido que reflejaba las luces como un espejo. Puertas automáticas de vidrio se deslizaban con una suavidad silenciosa y elegante. Pantallas gigantes de alta definición proyectaban videos modernos sobre las maravillas del país, y la señalización, clara y profesional, estaba no solo en español e inglés, sino también en un perfecto mandarín. Oye, ¿de verdad esto es el Perú? La expresión de Mei Lin cambió por completo, su mandíbula ligeramente desencajada. Pero las sorpresas apenas comenzaban. ¡Qué bacán!, exclamó su amiga, con la boca abierta. Causa, esto se ve más moderno de lo que imaginaba. A medida que avanzaban hacia el interior, su asombro crecía exponencialmente. Mei Lin siguió las señales hacia los servicios higiénicos y lo que encontró la dejó sin palabras. Era un espacio tan limpio e impecable que parecía sacado de un hotel de 5 estrellas en Dubái. El baño brillaba.
Los inodoros contaban con tapas que se abrían y cerraban automáticamente gracias a sensores, asientos con calefacción que mantenían una temperatura agradable y sistemas de bidé de última generación. Cada rincón, cada azulejo de la pared, había sido limpiado a la perfección y un delicado y fresco aroma flotaba en el ambiente. Creo que esto está más limpio que el baño de nuestra escuela en Shanghái, pensó, atónita. Cuando acercó las manos al lavabo, el agua fluyó automáticamente con la presión perfecta. Su mirada se posó, con genuina curiosidad, en el cronograma de limpieza pegado junto al espejo. ¿Limpieza cada hora?, leyó en voz alta. En la entrada, un letrero decía, comprometidos con su bienestar y limpieza. Cerca de allí, un empleado de mantenimiento pulía una superficie con una sonrisa amable en el rostro. Oigan, miren esto. No lo puedo creer. Mei Lin llamó a sus amigos, quienes se acercaron y mostraron la misma expresión de shock. ¿Cómo es posible?, susurró uno de ellos. ¿Este es el país del que planeábamos reírnos? Mei Lin sacó su teléfono para tomar una foto, pero de repente se detuvo. ¿Cómo iba a publicar esto con una leyenda que dijera que el Perú era un país descuidado? Apenas 3 minutos después de haber puesto un pie en el aeropuerto Jorge Chávez, la imagen mental que habían construido con tanto esmero se había hecho añicos. La verdadera cara de Lima, la metrópoli. Después de recoger su equipaje, se dirigieron al vestíbulo principal del aeropuerto. Bueno, seguro que solo el aeropuerto es especial, intentó consolarse Mei Lin. Afuera, China debe ser mucho más avanzada, obviamente. Pero al salir del terminal, un nuevo silencio se apoderó del grupo. Lo que vieron fue una red de avenidas perfectamente mantenidas y rascacielos de vidrio que brillaban bajo el sol limeño. Oye, Jiali se detuvo en seco. Mientras caminaban hacia el estacionamiento de buses, Mei Lin notó algo extraordinario. ¿Se dan cuenta? No he escuchado ni un solo claxon. En China, el estruendo de las bocinas y el bullicio de la gente eran la banda sonora constante de la vida urbana. Pero aquí, reinaba una calma relativa. Solo se escuchaba el murmullo de la gente caminando tranquilamente y los autos moviéndose de acuerdo a las reglas de tránsito. Todos parecen tan tranquilos, comentaron sus amigos, mirando a su alrededor con una mezcla de confusión y admiración. En el autobús que los llevaba al hotel en Miraflores, Mei Lin pegó la cara a la ventana, buscando desesperadamente una falla, una prueba de que su prejuicio original tenía algo de verdad. Debe ser solo la zona del aeropuerto la que es especial, se repitió. Pero a medida que el autobús se adentraba en el corazón de la ciudad, su rostro se contorsionó en una nueva mueca de asombro. Miren, las calles no tienen ni un solo papel, dijo el amigo sentado a su lado. Es verdad. Y eso que no se ve personal de limpieza por ningún lado. Cada vez que el autobús se detenía en un semáforo en rojo, Mei Lin escudriñaba las veredas, pero no lograba encontrar ni un trozo de basura. Vio letreros que prohibían arrojar desperdicios, pero curiosamente, no había muchos tachos de basura a la vista. ¿Acaso nadie tira basura aquí?, se preguntó. Pegó la frente al cristal y observó a los peruanos que caminaban por la acera. Entonces, vio a un hombre de traje sacar un pañuelo de su bolsillo, sonarse la nariz, doblarlo cuidadosamente y guardarlo en una pequeña bolsa de plástico antes de volver a meterlo en el maletín. ¡A su mare!, exclamó Jiali, totalmente sorprendida. ¿No hay un tacho cerca, y el pata guarda su basura para llevársela? En China, la mayoría la hubiera tirado a la calle sin pensarlo 2 veces. A lo largo de las avenidas, jardineras con flores de colores vibrantes estaban dispuestas con un gusto exquisito, y las bancas de los parques públicos estaban impecables, sin una sola mancha. Mantener esta limpieza debe ser parte de su cultura, un hábito, reflexionó Mei Lin. Miró la botella de plástico que tenía en la mano. Normalmente, la habría desechado en cuanto la terminara. Pero esta vez, la guardó con cuidado en su mochila. Mientras esté en el Perú, ¿por qué no intento ser como ellos? Oigan, ¿estamos seguros de que el Perú es un país en vías de desarrollo?, preguntó uno de sus compañeros en tono de broma. Nadie pudo responderle. Esa noche, en el hotel, mientras esperaban la hora de la cena en el lobby, fueron testigos de otro comportamiento que los dejó perplejos. Miren esa pareja de ancianos peruanos, susurró Mei Lin. Están conversando en voz baja en el lobby, pero se ven tan educados, tan respetuosos. Los otros huéspedes peruanos también hablaban en un tono sereno, sin alzar la voz más de lo necesario. Cuando estamos en China somos más ruidosos que esto, se preguntaron Mei Lin y sus amigos,
comenzando a sentir una punzada de autoconciencia. Recordaron el vuelo. La mayoría de los pasajeros peruanos leían en silencio o descansaban con los ojos cerrados, mientras que muchos de los turistas chinos hablaban a gritos y caminaban constantemente por los pasillos. ¿Será que los peruanos no tienen emociones?, bromeó Mei Lin, pero en su voz se notaba una genuina confusión. No, no creo que sea eso, respondió Jiali con seriedad. Quizás son mucho más considerados con la gente que los rodea. La gastronomía peruana, una revelación inesperada. La comida peruana seguro que es solo picante y ácida, no debe ser rica, dijo Mei Lin con una mueca de disgusto evidente cuando los llevaron al restaurante del hotel. Sobre la mesa, les sirvieron un ceviche de colores vibrantes, un lomo saltado humeante y una causa rellena presentada como una obra de arte. Bueno, la presentación es bonita, pero no podemos esperar mucho del sabor, pensó, escéptica. Mei Lin tomó su tenedor y probó un trozo del ceviche con cierta aprensión. En ese preciso instante, sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué es esto?, exclamó. Está increíblemente delicioso. El sabor del ceviche era una sinfonía perfecta en su paladar, la acidez justa del limón, la frescura del pescado, el picor sutil pero persistente del ají limo y el dulzor del camote, todo en un equilibrio magistral. El aroma del culantro y la cebolla impregnó su boca, despertando sentidos que no sabía que tenía. Su amigo, a su lado, tenía la misma cara de shock mientras probaba el lomo saltado. Causa, esto es realmente bueno. La carne es tan suave y jugosa. El sabor es tan complejo y profundo, añadió otra amiga probando la causa. ¿Así que esto es la comida peruana? Mei Lin comenzó a devorar los otros platos. El lomo saltado era una explosión de sabor umami, con la carne sellada a la perfección en el wok, y las papas fritas absorbían el jugo de la salsa. En poco tiempo, los platos sobre la mesa quedaron completamente vacíos. ¿No se suponía que no me gustaba la comida con sabores fuertes? Mei Lin miró su plato limpio con una expresión de incredulidad. Sus amigos estaban igualmente cautivados. La comida peruana que hemos probado en China no se le parece en nada a esto. Esa noche, Mei Lin le envió un mensaje de texto a su madre de inmediato. Mamá, la comida peruana es increíblemente deliciosa. En el próximo viaje podríamos venir al Perú. Su madre le respondió con un emoji de sorpresa. ¿Acaso ya te empezó a gustar el Perú?, le escribió. Mei Lin rió suavemente ante el mensaje de su madre. Pues tengo que admitir que la comida es espectacular, mamá. La calidez del pueblo peruano. En el tercer día del viaje, hicieron una parada en un área de descanso durante un trayecto por carretera. Voy al baño un momento, dijo Mei Lin a sus amigos. El baño del área de descanso, para su ya no tanta sorpresa, estaba tan limpio como el del aeropuerto y el del hotel. Los baños en el Perú son impecables en todas partes, pensó. Pero cuando salió, el autobús ya no estaba. ¿A dónde se fue? Miró a su alrededor y solo vio otros buses turísticos. ¿Me dejaron? ¡Qué piña! Rápidamente buscó en su mochila, pero se dio cuenta de que su smartphone estaba en el autobús. No puede ser. ¿Y ahora qué hago? El pánico se apoderó de ella. Se sentó en una banca, con el rostro pálido y el corazón latiendo a 1000 por hora. En ese momento, una pareja de ancianos peruanos que la había visto desde lejos se acercó a ella. ¿Te encuentras bien, hijita?, preguntó la señora en un español pausado, usando una aplicación de traducción en su celular. A Mei Lin se le llenaron los ojos de lágrimas y les explicó la situación en un inglés entrecortado. El bus se fue, mi celular está en el bus. Uy, ¿qué problema?, dijo el señor, y ambos asintieron con genuina preocupación. A través de la aplicación, le preguntaron, ¿sabes el nombre del hotel? Mei Lin negó con la cabeza. No sabía ni el nombre del hotel ni el de la compañía de buses. Al verla tan desamparada, el señor y la señora intercambiaron una mirada y luego le dijeron, bueno, entonces nosotros te llevamos a tu próximo destino. ¿Qué? ¿Hablan en serio? Mei Lin estaba en shock. Jamás habría imaginado que alguien se ofreciera a llevar en su auto a una extraña, y además extranjera. No te preocupes, no es ninguna molestia, dijo la pareja con una sonrisa cálida y tranquilizadora. Durante el viaje en su auto, le contaron historias sobre los lugares turísticos del Perú y le hablaron de un viaje que ellos mismos habían hecho a China. Aunque la conversación era un poco torpe,
mediada por la aplicación de traducción, Mei-Lin comenzó a sentirse cada vez más cómoda y segura. ¿Por qué son tan amables conmigo?, les preguntó finalmente. Ellos la miraron con una leve sorpresa, como si la pregunta fuera extraña. Ayudar a alguien que está en problemas es lo más normal del mundo, pues, hijita. Mei-Lin recordó todas las veces que había menospreciado al pueblo peruano y sintió una profunda vergüenza. Así que este es el Perú, un país lleno de gente así de bondadosa, pensó, con el corazón conmovido. La puntualidad del Metro de Lima. Ahora nos moveremos en el Metro de Lima, en la línea 1, anunció el profesor. Mei-Lin sintió una pequeña punzada de emoción. El metro seguro es como nuestros trenes de alta velocidad en China, comentó Jia Li. Seguro que sí, pero el nuestro debe ser más nuevo y más rápido. Pero al llegar al andén de la estación, Mei-Lin se llevó otra sorpresa. El andén estaba en calma. A pesar de que había mucha gente, nadie gritaba ni empujaba. Todos hacían una fila ordenada para esperar el tren. Mei-Lin miró su reloj. Faltaban solo 30 segundos para la llegada del tren. ¿De verdad llegará a tiempo? Justo cuando la manecilla del segundero marcó la hora exacta, el tren se deslizó suavemente hasta detenerse en el andén. No puede ser. Puntualidad exacta, exclamó Mei-Lin. Cuando las puertas se abrieron, el interior del vagón estaba impecable y los asientos perfectamente ordenados. Después de subir, Mei-Lin siguió mirando su reloj. Falta 1 minuto para la partida. Al menos en la salida se retrasará un poco, ¿no? Pero entonces, una voz anunció por los altavoces: el tren partirá a la hora programada. Y exactamente a la hora señalada, el tren se puso en marcha. ¿Ni un solo minuto de retraso? La mente de Mei-Lin seguía procesando la información. Sus ideas preconcebidas se estaban desmoronando una por una. ¿Por qué el sistema peruano es tan preciso? Mientras observaba el paisaje urbano a través de la ventana, Mei-Lin experimentaba de primera mano la cultura y la tecnología del Perú. Siempre pensé que China era superior en todo, pero esta clase de precisión y orden no es algo que se pueda imitar fácilmente. El último día del viaje. En su último día, Mei-Lin miraba por la ventana con una sensación de melancolía. ¿Ya nos vamos? Su expresión era la antítesis de la que tenía hace unos días. La chica que se quejaba y quería volver a casa ahora deseaba quedarse en el Perú un poco más. Oye, ¿y si en las próximas vacaciones volvemos al Perú?, le dijo su mejor amiga mientras cerraba la maleta. Sí, sería una buena idea, asintió Mei-Lin, con total sinceridad. Cuando este viaje comenzó, ella creía que el Perú era un país atrasado e indigno de su tiempo. Pero después de experimentar la modernidad de su aeropuerto, la limpieza de su capital, lo más importante, la increíble calidez de su gente, su perspectiva había dado un giro de 180 grados. Hay muchos lugares aquí que son más convenientes y limpios que en China, dijo. Sí, y la gente es muy amable. Amable a un nivel que sorprende. Cada vez que pedían indicaciones o alguna recomendación, los peruanos las ayudaban con una generosidad y una paciencia que las desarmaba. Si fuera en China, la gente no se molestaría en ayudar a extranjeros que no conocen, ¿verdad?, reflexionó Jia Li. Y el Perú es muy seguro también. Por la noche, las mujeres pueden caminar solas sin problemas, añadió Mei-Lin, recordando cómo había paseado con sus amigas por Larcomar de noche. Incluso en zonas menos concurridas, no sintió miedo en ningún momento. No somos solo nosotras, el resto de compañeros piensa lo mismo. En el restaurante del hotel, los otros estudiantes también comentaban que el Perú había superado todas sus expectativas. En el futuro, quizás me mude a vivir al Perú, bromeó Mei-Lin, aunque había un atisbo de verdad en sus palabras. Si mis padres me dejaran, a mí también me gustaría venir a estudiar a una universidad aquí, dijo su amiga. Mei-Lin abrió los ojos de par en par. ¿Universidad? Estudiar aquí suena muy interesante. Cuando el autobús llegó, todos subieron sus maletas. Mei-Lin miraba por la ventana en silencio. La próxima vez que venga al Perú, quiero visitar muchos otros lugares. Mientras pensaba en eso, apretó con fuerza la tarjeta de presentación que la amable pareja de ancianos le había dado. Conclusión. Al regresar a China, la experiencia en el Perú permanecía vívida en su corazón. Ya volví. Su madre, que le esperaba en el aeropuerto, la miró con sorpresa al ver la expresión radiante en el rostro de su hija. ¿Te ves muy feliz, eh? ¿Estuvo divertido el viaje?
Fue increíble, mamá. Jamás pensé que un viaje al Perú pudiera ser tan maravilloso. Mei Lin le contó todo sobre el Perú a su madre con un entusiasmo contagioso. Yo pensaba que el Perú era un país pobre, pero no es así para nada. Algunos lugares son incluso más limpios que en China. Su madre le escuchaba, asombrada. ¿De verdad? En las noticias nunca dicen nada de eso. Yo también pensaba así. Pero cuando lo vi con mis propios ojos, me quedé totalmente impactada. Mei Lin sacó su smartphone y le mostró las fotos que había tomado. Mira el baño del aeropuerto, parece de un hotel de lujo. Y esta es la comida del hotel, estaba increíblemente deliciosa. Quiero volver, mamá. La próxima vez quiero ir por mi cuenta, no en un tour. Su madre sonrió, encantada con el cambio de su hija. Bueno, entonces, ¿qué te parece si en las próximas vacaciones vamos de nuevo al Perú? Vamos con tu padre también. Mei Lin le envió un mensaje a su padre de inmediato. Quiero volver a ver a los señores tan amables que me ayudaron en el Perú, pensó. En la pantalla de su celular, la foto que se había tomado con la pareja de ancianos peruanos le devolvía la sonrisa. En la clase de Mei Lin, el tema de conversación recurrente era lo genial que es el Perú. Todos los estudiantes que fueron al viaje quedaron impresionados por la limpieza, la amabilidad de la gente y la riqueza de la cultura peruana. ¿Será que en el futuro me voy a trabajar al Perú? O quizás estudiar allá. Oye, Mei Lin, la llamó Jiali, ¿puedo ir con mi familia en tu viaje de vacaciones al Perú? Claro que sí. Respondió Mei Lin con alegría. Mientras más seamos, mejor. El Perú no es un país subdesarrollado. Es un país digno de un profundo respeto. Mei Lin ahora lo sentía desde el fondo de su corazón. Su sistema de valores, que antes ponía a China en la cima de todo, había sido completamente reconfigurado por una experiencia de apenas unos días. La próxima vez, quiero explorar las provincias del Perú con mi familia, pensaba mientras comenzaba a planificar su siguiente viaje. La joven que una vez dijo no quiero ir al Perú, ahora estaba profunda e irrevocablemente enamorada de esa nación. Meses después, la promesa de regresar al Perú con su familia se hizo realidad. El padre de Mei Lin, un empresario orgulloso del vertiginoso progreso de China, se mostró escéptico al principio. ¿Tan bueno es? ¿Mejor que nuestras ciudades? Preguntaba, mientras su esposa escuchaba emocionada los relatos de su hija. Esta vez, en lugar del bullicio de Lima, decidieron viajar a Cusco, la joya del imperio incaico, siguiendo la recomendación de la pareja que había ayudado a Mei Lin. Ella quería que su familia experimentara otra faceta del país, un lugar elevado, impregnado de una identidad cultural milenaria. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto de Cusco, la primera reacción de su padre fue de ligera decepción. Este aeropuerto es mucho más pequeño y antiguo que los de casa, comentó. Mei Lin solo sonrió. Papá, no juzgues tan rápido. Intenta sentir con el corazón, como lo hice yo. Comenzaron su viaje visitando un santuario de alpacas y llamas, en lugar de los espectáculos con animales que habían visto por televisión. Allí, pudieron alimentar y acariciar a estos dóciles animales, mientras escuchaban historias conmovedoras sobre su rescate y cuidado. El padre de Mei Lin, un hombre normalmente de carácter recio, esbozó una sonrisa genuina cuando una cría de alpaca le rozó la mano con su hocico suave. Son increíblemente inteligentes y tiernos, admitió. Al día siguiente, exploraron el centro histórico de Cusco, caminando entre templos antiguos con techos coloniales y muros incas de piedra perfectamente ensamblada. Al entrar en el complejo de Sacsayhuamán, su padre quedó absolutamente paralizado ante la magnificencia de las gigantescas piedras de la fortaleza. Se quedó inmóvil durante un largo rato, contemplando la ingeniería y la precisión de una civilización ancestral. Para construir esto hace cientos de años debieron tener una fe y una civilización asombrosas, dijo, con un tono de voz que ahora estaba lleno de admiración y respeto. Por la noche, pasearon por un mercado artesanal lleno de vida. No había empujones ni caos, sino una atmósfera festiva de risas y el aroma delicioso de la comida callejera. La madre de Mei Lin estaba feliz probando un choclo con queso y anticuchos, conversando en un inglés sencillo con los vendedores y recibiendo siempre una sonrisa amable a cambio. La gente aquí no parece tener prisa, Mei Lin. Parecen vivir felices. Ocurrió un pequeño incidente cuando su padre, absorto tomando fotografías, se separó de la familia. Mientras miraba un mapa, confundido, un joven estudiante universitario peruano se le acercó. Hablando un mandarín entrecortado y ayudándose con una aplicación de traducción, le indicó el camino con entusiasmo,
e incluso caminó con él un tramo para asegurarse de que no se volviera a perder. Cuando el padre de Mei Lin le ofreció unos cuantos soles en agradecimiento, el estudiante se negó con un gesto amable y una sonrisa. No se preocupe, señor. Los peruanos estamos felices de ayudar a nuestros visitantes. Ese momento transformó por completo la mentalidad del padre de Mei Lin. Le recordó la historia que su hija le había contado sobre la pareja de ancianos. Esto no era una casualidad, era la naturaleza, la cultura de esta gente. En su último día, la familia subió a la maravilla del mundo, Machu Picchu. Desde la cima, contemplaron la ciudadela sagrada, envuelta en la niebla de la mañana. Mientras el silencio solemne del lugar los envolvía, el padre de Mei Lin se giró hacia su hija. Estaba equivocado, mi amor, dijo con una voz sincera y humilde. Siempre medí el progreso de una nación por sus rascacielos y sus autopistas. Pero olvidé el valor de la cultura, de la historia y, lo más importante, de la calidez entre los seres humanos. Este país tiene un alma, una calidez que nuestros edificios de acero y cristal nunca podrán igualar. Mei Lin sonrió, con el corazón rebosante de una felicidad inmensa. No solo había logrado cambiar sus propios prejuicios, sino que había ayudado a su familia a ver la verdadera y profunda belleza del Perú. De vuelta en China, en las conversaciones con sus amigos y socios de negocios, el padre de Mei Lin ahora hablaba de su viaje con una admiración que no intentaba ocultar. Relataba la finura de la artesanía, la paz de los sitios sagrados y, sobre todo, la nobleza de la gente que conoció. En cuanto a Mei Lin, se había inscrito en clases de español en línea. La joven que una vez despreció al Perú, ahora no solo era una enamorada, sino una verdadera admiradora. Quería entender el idioma y la cultura que forjaron un país que quizás no tenía la tecnología más avanzada del planeta, pero que era inmensamente rico en espíritu humano y poseía un legado cultural que hacía que el mundo entero se inclinara con respeto. Su segundo viaje no fue solo unas vacaciones, fue la confirmación